¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi. Quien les habla, licenciado Alejandro Divagno, psicólogo. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio de todos los lunes donde vamos a compartir este tipo de charlas de distintos temas, distintos mitos, como nos toca hoy, distintos casos. Ping-pong de preguntas y respuestas con tema libre que propongan ustedes. Así que la invitación es justamente para que se animen a pensar, a reflexionar, al desarrollo de un pensamiento crítico. Esto es lo que siempre insisto. A que puedan participar, animarse a contar casos, experiencias, preguntar, debatir, etcétera. Esa es la idea. Esto no se trata de una clase, de un monólogo, de una bajada de ningún tipo, sino de justamente que entre todos podamos construir un espacio de pensamiento, de reflexión y de iluminación, de poder llegar a algún tipo de síntesis, si es posible, y si no, bueno, que podamos abrir la cabeza a justamente las preguntas que valen la pena. Bueno, muy bien. También invito de paso para jueves por medio. Este jueves no, y voy a remarcar que el otro tampoco porque justo es feriado. Pero generalmente jueves por medio también estoy en otro espacio llamado Tertulia, donde junto a dos colegas proponemos básicamente las mismas ideas. Eso es a través de streaming, es un programa de radio, básicamente por internet, a través de la plataforma Playbuff, donde también animo a que se sumen y puedan participar. Bueno, como siempre, quien me pueda saludar por Facebook, así me quedo tranqui de que está saliendo todo ok. Quien aún no nos conoce, estamos en las redes, Facebook, Instagram, canal de YouTube como La Llave Psi, búsquennos. En YouTube se pueden suscribir, es gratis, pueden dar un me gusta, es gratis, eso me ayuda muchísimo para que la llave pueda seguir creciendo. Visiten la página. Hola Carlita, gracias siempre por estar ahí. La página, visítenla también, donde pueden encontrar todas estas charlas que se suben, todas las actividades que ofrecemos, ya sean jornadas, talleres, seminarios, formaciones, etcétera. Es layavepsi.net. Para quien les interese el libro que he escrito, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, también pueden encontrarlo en la página o simplemente me lo piden, o también está publicado en Mercado Libre, o también en la editorial que es Tinta Libre, y que básicamente conjuga o reúne un poco todo lo que siempre hablamos acá, que es esta idea múltiple de abordaje, de pensamiento, donde distintas disciplinas las podamos integrar y a partir de ahí pensar las cuestiones con todas las miradas. Bien, ¿qué más? No me estoy olvidando creo que de nada. Bueno, quien quiera también obviamente y pueda, Facebook permite esta opción de mandar estrellitas, que es algo nuevo, que es como una suerte de regalo digital que ayuda a que yo pueda seguir haciendo crecer también la página y concretamente la llave. Así que nada, vamos a ir directamente al tema. Hoy vamos a hablar en esto que les decía de los mitos, la parte de los mitos,
Tótem y Tabú. No me quiero olvidar. A partir de junio voy a estar abriendo un nuevo espacio de prácticas de meditación dividido en 3 partes. Afirmaciones, vamos a llamarlas transformadoras, porque esa es la idea. Una primera parte donde vamos a trabajar eso a modo de una suerte de mantras. Luego, concretamente, una meditación. Esto en base a lo que el grupo traiga resonando en ese momento. Ejemplo, si por ejemplo estuviera muy latente la cuestión miedo, bueno, trabajaríamos una afirmación puntual relacionada con eso para transformar esa emoción. Después una meditación relacionada con eso y finalmente una armonización de chakras, también por supuesto relacionado con eso. Esto va a ser todos los sábados, lo voy a anunciar igual, pero todos los sábados de 11:30 a 13:30. Acá presencial en el centro de la Yapsi, que esto es en Almagro, Corrientes, casi Humahuaca. ¿Está? Bien, ahora sí vamos a meternos de lleno en este tema de Tótem y Tabú. Concretamente, es Tótem y Tabú algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos, así se llama. Esto es una obra que podríamos catalogar como filosófica, psicológica y antropológica, escrita, por supuesto, por Sigmund Freud, en 1913, dividida en 4 partes, donde de alguna manera Freud infecta, y voy a recalcar esta palabrita y por qué la utilizo, porque era como él mismo hacía alusión a su teoría. De hecho, cuando viaja con Jung y conferencia a Nueva York por primera vez y quedan como maravillados frente a la grandiosidad de Estados Unidos, comenta que, como diciendo, bueno, pobres, no saben que les venimos a traer la peste. Bueno, un poco por eso va esta cuestión de la infección, como una forma justamente de llevar también la peste hacia otras ciencias humanas, como en este caso la antropología, pretendiendo una analogía entre el desarrollo de las sociedades primitivas y la psiquis. Bueno, Freud planteaba en este sentido un origen común que enlaza el totemismo, que ahora vamos a ver qué es, y la exogamia, a partir de ese conflicto básico humano entre el deseo y la prohibición. Como siempre digo, cualquier cosa, pregunten, me frenan, esa es la idea. Bueno, esta misma ambivalencia, que es la que podemos encontrar a partir de la elaboración del complejo de Edipo, y para Freud, justamente, para llamarse psicoanalista, había que creer sí o sí en el complejo de Edipo, donde podemos encontrar esta, de vuelta, relación ambigua o esta ambigüedad entre el padre y el hijo y su resolución a partir del complejo de castración. Lo que Freud va a encontrar estructuralmente parecido a un conflicto mítico que sería ni más ni menos que el origen de la cultura, lo que él sitúa como el origen de la cultura. A partir del asesinato de un padre originario, que esto es consumado
por el clan para luego comérselo. En esto consistiría básicamente, muy resumidamente, el mito de Tótem y Tabú, lo que va a venir a simbolizar la internalización del padre y de su autoridad o ley. En otras palabras, tanto la cultura como el superyo tendrían para Freud un origen similar. Esto es como lo más relevante. Pero vamos a ir de a poquito. El tótem, en primer lugar, si lo tuviéramos que definir, diríamos que es un antepasado, benefactor y protector que va a unir a los miembros de esa tribu más que los lazos de sangre. Y en cada tótem está siempre presente la norma de la exogamia, no estando permitido, por ende, el vínculo sexual entre los miembros del mismo clan. Este tótem va a ser un símbolo que representa la pertenencia justamente a ese clan. Ya fuera que esa imagen totémica sea un animal, una planta o una fuerza natural o simbólica, como por ejemplo ciertas ventajas envidiadas hacia el jefe de ese clan, como puede ser el poder, entre otros. Y en ese aspecto, Freud habla de las primeras hordas primitivas, así se refiere, específicamente para dar sustento a esto. Estudia las costumbres de los primeros aborígenes australianos y encuentra que, no habiendo estructuras religiosas y sociales, se basaban en el totemismo para regular su comportamiento social. Venimos bien hasta acá, están muy calladitos, me llama eso la atención. A ver si está todo bien. A ver, siempre viene bien chequear por las dudas. Anímense, pregunten. Bueno, sí, aparentemente está todo bien. Bueno. Y ahora acá. Bueno. Y donde aparte Freud se va a percatar de esta ambigüedad en ese símbolo totémico, ambigüedad en el sentido de que también va a ser venerado y a la vez temido. Esto también es un punto crucial. Es decir, se le teme al castigo en el caso de incumplir la ley, entonces Freud nos va a hablar, en sentido mítico por supuesto, de un padre tiránico que disponía para sí de todas las hembras y que expulsó a sus hijos. Dicho de otra forma, era el único que podía ir más allá de la ley, volviéndose a sí mismo una suerte de semidios, poniéndose por fuera o por encima del clan. Hola Mensalem, ¿qué tal? ¿Cómo va? Carlita, ¿qué representa comer al jefe? Bueno, siempre vas un pasito adelantada, ya ahora voy a llegar a eso. Pero justamente es muy simbólico esto de comer al jefe. En varios niveles. Entonces, decía esto.
se lo venera al mismo tiempo que se le teme. Se le venera, por no decir se le envidia, estos atributos que puede llegar a estas ventajas que puede tener, como se le teme el castigo que puede venir por ir más allá de la prohibición. Y esto lo que provocó fue que sus hijos quedaran justamente con una mezcla de emociones. Por un lado, esta envidia, por el otro, la admiración, por un lado, odio, por otro lado, deseo de venganza. Entonces, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él y se unieron para matarlo para después comérselo. Y esto, ahora sí, Carlita, tiene varios significantes interesantes. Hay muchas culturas primitivas, aún hoy, donde comerse una parte de quien ostenta poder, y esto se puede ver en una película, que esto es lo interesante que siempre propongo en estos espacios, que podamos empezar a relacionar cosas que parecieran absolutamente descolgadas, pero que en el fondo todo se puede relacionar con todo. Sector 9, que es una película de unos extraterrestres que ya están como instalados, una suerte de... no me sale ahora la palabra, pero son como una suerte de bichos, bueno, ya me voy a acordar a lo que se parecen. Me sale cangrejos, pero no son cangrejos. Bueno, muestran esto sucede en Sudáfrica, donde hay como se da como un conflicto entre la parte de lo que sería el gobierno militar y determinadas tribus o de alguna manera una suerte de mafias que hacen comercio de armas, de las armas de estos extraterrestres, y trafican con eso, y lo que pretenden es poder obtener de alguna manera ese ADN alienígena para poder acceder al uso de esas armas y poder alcanzar otro estatus, otros poderes. Bueno, justamente uno de estos personajes, uno de los protagonistas, que de alguna manera es infectado a través de un líquido de ADN alienígena y empieza a transformarse, cae en medio de una de estas tribus y el jefe de esa tribu lo que quiere es cortarle un brazo que ya está absolutamente transformado. Justamente se lo quiere cortar y se lo quiere comer para poder incorporar en sí de alguna manera el poder a través del ADN de estos alienígenas. Otra cosa de las que especulan es también le preguntan en un momento, como de alguna manera hasta burlándolo, si había tenido relaciones con una alienígena, para haberse vuelto una suerte de híbrido humano extraterrestre. Bueno, en toda esta cosa que puede parecer muy delirante, fíjense cómo está metido esto. Y esto está en el inconsciente, aún hoy, como bien decía, lo estuvo y lo sigue estando, en muchos pueblos. Donde de vuelta comerse una parte, y ahora vamos a verlo también en otros planos, simbolizaría de alguna manera también adquirir ese poder, ya sea un poder terrenal, como el que contaba recién, o un poder espiritual, que esto es lo que podemos encontrar, como dije, en otros planos, ya sea religiosos, que ahora lo vamos a ver. Hay una suerte de ilusión de transferencia, además de una ilusión de transformación o transmutación. Ya ese otro no está, es como si
en esto de, vuelvo a la cuestión del asesinato, ese otro no está, ha desaparecido, al menos físicamente, y al no haber un cadáver, entonces si no hay un cuerpo, pareciera que no hubiera un crimen y que tampoco hubiera un castigo. Por ende, siguiendo esta ilación, no habría tampoco un fantasma que pueda venir y nos pueda azotar, ni cuerpo en descomposición que nos recuerde o le recuerde al clan lo que hicieron. ¿Se entiende? Entonces, aparte, el canibalismo trae además la identificación, es decir, esta ilusión también de encarnar todos ellos, el conjunto del clan, un poco al padre. Es decir, al comerlo cada uno una parte, es como si todos estaríamos tomando un poquito de ese padre con todo lo que representa. Insisto en esto del poder. Bueno, lo interesante del asunto, insisto, pregunten, comenten, cuestionen. Lo interesante de la cuestión es que nada de todas estas ilusiones que fui nombrando resultaron de alguna manera efectivas, porque a pesar de todo apareció la culpa, pese a esta idea de, bueno, no habiendo cuerpo, no hay cadáver, es como si no lo veo, no está, entonces no hay culpa, no hay castigo. Bueno, a pesar de todo apareció la culpa, apareció el arrepentimiento y hasta aparecieron sentimientos de afecto. Todo esto llevó a la constitución del tótem como símbolo que reemplazara a ese padre muerto. Y con la constitución de ese tótem quedaba constituida añadidamente la prohibición de matar al tótem, que en otras palabras significaba, por extensión, la prohibición de matar en general. Y también tuvieron que renunciar a las mujeres que habían quedado sin macho, lo que derivó en la prohibición, en otra prohibición más, que es la prohibición del incesto. Es decir, con las del mismo clan, no afuera. Y, por supuesto, esto marca el origen de la exogamia. Todos los descendientes del mismo tótem son considerados parientes cosanguíneos de la misma sangre, aun cuando sean de distintas familias. Acá aparece el horror al incesto. Entonces, así, la estirpe totémica reemplaza a la familia realmente cosanguínea, tanto que un hijo pudiera llamar padre no solo a quien lo engendró, es decir, su padre biológico, sino a cualquier otro hombre que pudiera haberse casado con su madre. ¿Estamos bien hasta acá? Esto sería la parte del tótem. De vuelta, dudas, preguntas, aportes. Vamos a ver ahora la parte del tabú. Tabú significa algo sagrado, pero sobre todo algo prohibido. Acá tenemos de vuelta las dos dimensiones, la ambigüedad. Y no prohibido por algún dios, sino que es la misma norma la que prohíbe. Tabú también significa algo que protege. Y algunos creían que el tabú tenía que ver con
el terror a un poder demoníaco que llevaba oculto. Le agregamos otra dimensión, que es esta cuestión de lo desconocido, lo temido. Entonces, las restricciones del tabú son distintas de las morales o religiosas, porque esa fuente del tabú se atribuye a un particular poder mágico que va a ser inherente a personas y espíritus y puede ser convertido justamente por ellos a través de objetos inanimados. Y los tabúes pueden ser permanentes o temporarios. Lo que tenemos acá que remarcar es que en el tabú nos encontramos, insisto, con estos dos aspectos, el terror y la veneración. Carla, ¿el tótem es inconsciente o figura real? Bueno, tenés las dos cosas. Por supuesto que es, igual ahora lo vamos a explicar más todavía, pero por supuesto que es una cuestión simbólica que proviene de un mito, de un arquetipo, si querés, en esta cuestión de aquel padre originario. Esto sería lo que podríamos llamar real entre comillas. Bueno, acá lo que sería real, si nos metemos en un registro lacaniano, nos estaríamos metiendo en una dimensión de lo real en cuanto a, no te olvides, esta cuestión de la ley paterna como anclaje simbólico. No es que haya habido alguien quien encarnó, nos estaríamos metiendo allá en un plano religioso / espiritual, que ahora lo vamos a ver. O sea, no podemos dar fe de eso, no estamos hablando de un hecho sino de una creencia, por eso es inconsciente. Bueno, con el tiempo, el tabú pasó poco a poco a prohibir por sí solo, independientemente de estos añadidos, pasando lo demoníaco a un segundo plano. Y el psicoanálisis, por ejemplo, nos ilustra el tabú en los enfermos obsesivos. Acá es donde más claramente se ve que justamente están llenos de tabúes a los que obedecen tanto como lo hacían los salvajes, los primitivos. Encontramos ahí similitudes entre las prohibiciones obsesivas neuróticas y los tabúes. Las dos son irracionales, de origen incierto, tienen o están dotadas de un convencimiento interno, son desplazables o contagiosas y que requieren acciones ceremoniales o compulsivas para, de alguna manera, contraponerlas o aplacar la angustia que generan. Ejemplos típicos: tener que lavarse las manos 20 veces, un determinado número de veces que está determinado para que algo terrible no suceda, o chequear X cantidad de veces que se cerró la puerta o que se cerró el gas, etcétera, etcétera. Todas estas manías de control. Y este conflicto entre violar la prohibición y el temor de hacerlo, también presente justamente representado en, por ejemplo, los obsesivos neuróticos. Como esta idea de que, bueno, si violo la norma, inevitablemente va a pasar algo terrible, por lo cual tengo que de alguna manera expiarme con esto de, por ejemplo, lo que puede ser una obsesión de limpieza, una obsesión de simetría, bueno, todos los tocs que se nos puedan ocurrir. Y el tabú puede recaer no solo en una persona,
perdón, no solo en un acto, sino en una persona, o también en un animal o en una cosa, en un objeto. Así como nos encontramos que la obsesión va mutando justamente en su elección de objeto. Siempre va a estar como presente esta tentación y el miedo, ambas. Y la violación del tabú tiene que ser expiada a través de una renuncia. Entonces, de alguna manera para redondear el concepto, el tabú es una prohibición primaria impuesta forzosamente desde afuera y que está dirigida contra los deseos inconscientes más fuertes a los que estamos sujetos los seres humanos. Y ese deseo de transgredirlo va a coexistir con la culpa de quienes lo obedecen. Bueno, esto de vuelta es la ambivalencia característica de nuestro conflicto psíquico. Esa actitud de esta gente primitiva hacia sus jefes, hacia sus reyes, hacia sus sacerdotes, se regía por dos principios básicos, que la norma o la ley tenía que ser cumplida y que la norma o la ley tenía que ser protegida. O sea, había que cuidarlos, pero también había que cuidarse de esas normas, porque incluían un poder mágico que no podíamos conocer ni entender, peligroso y misterioso, que podía ser mortal contra el que no estuviera protegido. ¿Estamos? Bien. Insisto, pregunten, comenten, anímense. En el tabú podemos encontrar también multiplicidad de dimensiones. Una de las más importantes es el tabú a los muertos y todo el tema con la muerte. Bueno, en los pueblos primitivos, esto de vuelta, esta palabrita, se lo puede comparar con una infección. Encontramos algunos rituales en lugares como Polinesia, África, Melanesia, donde los viudos tenían que vivir aislados mientras llevaban adelante el duelo. No tenían permitido tocarse el cuerpo ni la cabeza con sus manos y ninguna vasija en la que se sirvieran podía ser usada por otros, porque todo esto era sinónimo de mal augurio. Entonces, así como a nosotros nos han llegado otras de estos ritos, digamos, como las cuestiones del famoso si se rompe un espejo, 7 años de mala suerte, etcétera. Bueno, son distintas formas culturales que van pasando de una generación a otra históricamente a través de las tradiciones. Así como también nos podemos encontrar, y esto también lo pueden encontrar en algunas películas, me acuerdo de Candyman, por ejemplo, una película de terror vieja, no sé si los 80 o 90, donde estaba prohibido usar el nombre de una persona muerta. Estaba esta creencia de que se lo atraía, porque aparte el nombre era considerado la parte más importante de la personalidad, y esto también lo podemos encontrar siempre en las películas de terror, de exorcismos, cómo se le quita entidad a esos entes justamente a partir de conocer su nombre. Volviendo al ejemplo que daba de los neuróticos obsesivos,
también se comportan exactamente igual que los pueblos primitivos en relación con los nombres. Y esto también lo podemos ligar al tabú de la muerte, donde nos encontramos hoy, en la parte occidental del mundo, con una tremenda negación frente a los muertos y a la muerte. A la muerte se la sigue negando, por eso es un tema tabú. Donde pasa esto de, decía por ejemplo, con los obsesivos, no pronunciar el nombre para no llamarlos, o rituales para mantenerlos lo más lejos posible por este miedo de lo que pudieran llegar a hacernos. Carla, en la casa de los chinos tenés que sacarte los zapatos antes de entrar, lo digo por experiencia, no solo en la casa sino en los templos. Yo hace poquito en Córdoba tuve una experiencia en un templo zen y es rito, sí, obligado, antes de entrar al templo sacarse los zapatos, sí, totalmente. Entonces, frente al asesinato totémico, más que el temor por matar, es la confrontación hacia la propia muerte. Nos expone cara a cara con la muerte, donde aparece, en el mejor de los casos, la neurosis. Entender al tabú nos va a acercar a entender cómo aquellos deseos que, por lo general, queremos correr, esos deseos, justamente los deseos por ahí más, entre comillas, desagradables que podemos tener, que en realidad el error consiste justamente en el juicio, porque esto es absolutamente... A ver, no me gusta la palabra natural, pero acá creo que viene al caso. Jung contaba que si nosotros tuviéramos un pajarito en la mano, es inevitable que tengamos dos impulsos, o dos pulsiones, mejor dicho, la pulsión de soltarlo y la pulsión de estrangularlo. Ambas coexisten en nosotros y responden a la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y esto es básicamente lo que somos. No quiere decir que por tener cualquiera de estas pulsiones seamos buenos o malos. ¿Dónde va a estar la diferencia? Bueno, en a partir de qué hago, qué decido hacer con ese pajarito. Eso sí, ya el acto es lo que me define. Pero el problema neurótico es cuando me quedo con, no puedo haber sentido la pulsión de estrangularlo, soy una mala persona, etcétera, 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 y me empiezo a castigar, a culpar y a castigar. Entonces fíjense la cantidad enorme de tiempo que por ahí invertimos en algo que simplemente sucede como un mecanismo prácticamente automático, como un reflejo. Entonces, justamente entender esta parte del tabú no nos convierte en esa dimensión diabólica que le queremos atribuir, o misteriosa y peligrosa de la psiquis a la que tanto miedo le tenemos, sino que es esta parte natural de la conflictiva humana, donde coexisten ambas, vida y muerte. Pero justamente al poder pescarlas, podemos entender que somos ambas y que de esa aceptación y de esa integración va a depender nuestra sanidad, nuestra cordura y lo que hagamos. Carla, crimen y castigo, exactamente. A partir de esto viene aquello. Entonces, si relacionamos ambas cuestiones, tótem y tabú, vemos entonces que el totemismo es tanto un sistema religioso como social. Dos dimensiones nuevamente, religiosa y social.
Religiosa, ¿por qué? Porque hay veneración, hay protección entre ese sujeto y su tótem, además de esta ilusión de transferencia que contaba, de esta suerte de poder simbólico o divino. No nos olvidemos que en muchas culturas ser el elegido o ser el representante de Dios en la tierra, etc. Pensemos que hay unas teorías que se llaman nominalistas que decían que los antepasados dieron nombres, por eso esto de nominalistas, de animales a sus jefes, porque tenían algunas cualidades de ellos. Es decir, el jefe tal, si era, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero si por ahí era muy inteligente, se le podía decir que tenía la astucia de un zorro, o la sabiduría, no sé, de algún otro animal que podamos asociar con la inteligencia. Se me puede ocurrir la tortuga, el elefante, etc. O la fuerza, esto sería por ahí un poco más claro, quizás con el león, por ejemplo, o con algún otro felino o animal salvaje. Entonces, con el tiempo, los descendientes terminaron creyendo que ese antepasado, el tótem, fue un animal. Y social, esta otra dimensión, porque, por supuesto, regula las relaciones. Acordémonos que las prohibiciones son dos: matar y comer al tótem, y tener relaciones sexuales con los mismos miembros del clan. ¿Estamos? Bueno, ahora de todo esto, ¿cómo llegó Freud a su elaboración teórica? Bien. En lo que respecta a la relación entre el totemismo y la exogamia, hay quienes piensan que esto sucedió por casualidad, por azar, y cada una por su lado. Mientras que otros creen que la exogamia es una consecuencia lógica del totemismo. Bueno, Freud no va a comulgar con ninguna y formula una teoría que podríamos decir que es parte histórica y parte mítica. Esto que a él le encantaba, que era valerse del mito para dar sustento histórico, hacer que el mito pareciera tomar la forma de un suceso que de verdad sucedió. Es que era un tipo que escribía tan bien, de hecho fue hasta reconocido por eso, y no justamente por su aporte, y no como médico, que quedaba como esa línea de duda o laguna gris, donde decían, pero este tipo esto lo dice porque tiene evidencia empírica de que esto sucedió, o lo dice porque está contando una historia que cierra de una manera linda. Bueno, la segunda sí, y la primera puede ser. Él siempre cuenta estas cuestiones a modo de: hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, pasó lo siguiente. Contextualicemos que en su época estaba en danza la hipótesis darwiniana, bien digo, de que los monos superiores vivían en hordas. De ahí toma esto de la horda primitiva, que estaban dirigidos por un jefe, una suerte de macho alfa, que acaparaba a las mujeres y que por celos impedía la promiscuidad sexual dentro de su horda. A ver, esto, por más que él lo hubiera acomodado de lo que era justamente esta hipótesis de Darwin, que estaba muy en boga en ese momento, suena como muy posible. Entonces, después, como Freud también encontró la manera de justificar lo que estaba
aseverando. Encontró en las zoofobias infantiles masculinas, acuérdense que toda la cuestión de la sexualidad femenina va por otro carril bastante más complejo. ¿Qué sería esto de las zoofobias? Bueno, el terror a ciertos animales. Y él encontró ahí una manera de validar estos enunciados, porque en el análisis descubrió que esos animales representaban al padre, que era visto al mismo tiempo tanto como rival sexual como figura amenazante castradora. Y donde se daba también este juego entre la identificación, es decir, volverse ese mismo niño, el temido o el peligroso, y el rechazo. O sea, este juego entre quiero y no quiero, me identifico y no me identifico, soy y no soy, amo y odio a la vez. Carlita, bueno, gracias, espero que esté siendo claro. Era la única manera de explicar a través de los mitos la psiquis humana. Sí, y ahí es donde los detractores justamente trataron de poner en jaque toda su teoría, porque nunca encontraban como una... Pero bueno, era muy difícil poder, y lo sigue siendo, validar cuestiones que son tan... hay un dicho que dice, nunca nadie ha pesado un inconsciente, o le ha sacado una foto a un inconsciente. Bueno, justamente. Entonces, los miembros del tótem encuentran el reflejo de aquel padre primordial arquetípico o prototípico. Y veamos que las dos prohibiciones del totemismo, no matar al tótem, no comérselo y no cometer incesto, son justamente, o casualidad, los dos crímenes cometidos por Edipo. Acuérdense, mató a su padre y tomó por mujer a su madre. Ahí es donde Freud encuentra ese sustento histórico y diría fáctico a su teoría. El mito de Edipo le viene bárbaro para, de alguna manera, asumir que alguna vez, en este sentido de hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, existió una horda primitiva donde esto sucedió, y a partir de ahí es que nació el mito edípico, el complejo de Edipo. Y ni hablar si nos adentramos en la relación entre la cultura y la religión, porque también acá, desde que el tiempo es tiempo, una característica universal es que en toda cultura los sacrificios era la manera de pedir favores a la divinidad o de reconciliarse de alguna manera con ella. El sacrificio de animales era lo más antiguo, y el aspecto interesante de esto es que se tenía que hacer en grupo. El rito de comer juntos unía o acercaba a esa divinidad con sus adoradores. Estaba prohibida la ofrenda individual, todos tenían que asumir el sacrificio para que tuviera efecto, y por supuesto tenía que ser parte del clan también ese animal. Entonces, el lazo que los une no es entonces simplemente el banquete, sino el hecho de que tanto los adoradores como el dios comían el mismo animal, con lo cual pasaba a formar parte de todos. Consumado el acto, el animal es llorado por miedo a un castigo divino, pero seguía un jubileo donde se liberaban todas las pulsiones.
Después esto pasó a sacrificios humanos, que tenían que estar libres de pecado, es decir, vírgenes, para dejar de alguna manera contentos a los dioses. Pero nunca se había hablado de matar y no sacrificar al propio Padre, como sí lo encontramos en la religión católica. Veamos que justamente en el catolicismo se mantienen los actos sacrificiales en las que el asesinato del Padre o su representante terrenal, el Hijo, es reemplazado por sacrificios simbólicos, el pan y el vino consagrados. La cuestión de la religión fue interesando progresivamente a Freud, que empezó definiéndose como un judío ateo para después interesarse en su propio origen étnico austríaco. Y para esto le venía bárbaro quien consideraba que iba a ser su heredero, su discípulo, también austríaco Jung, pero con el que después se distanciaría irremediablemente, porque Jung llevó o intentaba llevar la psicología hacia terrenos, diría, más fronterizos, lidiando ya con lo esotérico y lo paranormal. Freud encontró también, o de vuelta, en estos neuróticos exacerbados, en el análisis de ellos y en las religiones, la misma culpa que tenían frente al tótem. Me refiero, por supuesto, a esta misma culpa que sentían los pueblos primitivos. Solo que las religiones actuales, de alguna manera, cambiaron o permutaron esos sacrificios antiguos, tanto de animales, o según el caso, según la religión, o según la cultura, de humanos, por ingerir un símbolo de la divinidad que moría por los pecados de los hijos. En otras palabras, Freud nos va a decir que la culpa primitiva evolucionó hacia asesinatos rituales o simbólicos, si se quiere, más abstractos. Y plantea la idea de un pasaje, esto es súper interesante, porque plantea la idea de un pasaje o una herencia transgeneracional, como si de alguna manera se pasara una cierta disposición psicológica y no solo biológica, es decir, no heredamos solo los genes, sino que también heredamos la psiquis. Y en este punto, aunque se peleó con Jung a muerte, termina de alguna manera asumiendo sin querer la existencia de una suerte de mente colectiva que se hereda a través de las generaciones mediante la tradición y los cuentos. Esto es también el origen de las religiones. Y la comunión cristiana es, en el fondo, una versión que podríamos decir remixada o reversionada de la eliminación del Padre, una reedición del crimen que debía expiarse. Entonces el complejo de Edipo está así para Freud en el origen de todas las religiones e instituciones sociales, así como también en el origen de las neurosis. Los procesos psíquicos en las masas son entonces asimilables a los procesos psíquicos individuales. Hay de hecho una ley hermética que dice cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Bueno,
Acá podríamos decir como es en el individuo, es en la masa. Como la culpa original por la muerte de ese padre arquetípico primitivo, ya sea que lo que nos dice Freud en verdad sucedió, o si lo que nos dice la Biblia, lo que decidamos tomar, ese sentimiento de culpa, queramos o no, lo llevamos internalizado. Aparecen los neuróticos, donde los deseos y las pulsiones se sienten como si fueran hechos. Acuérdense este ejemplo que daba del pajarito. Y donde por eso aparece la culpa y la represión, que este es el mecanismo fundamental justamente para que estemos hablando de un neurótico y no de un psicótico, por ejemplo, o de un perverso. Es decir, el perverso optaría por matar al pajarito y ni se sentiría culpable, y el psicótico se crearía una realidad paralela donde ese pajarito en realidad nunca existió y delira con otro universo donde no hay pajaritos sino otras cosas. No acepta justamente ese conflicto, por lo cual su yo se fragmenta y se desintegra en múltiples realidades. En el neurótico la estructura ya funciona de esa manera, pero no es lo mismo que pasaba con los primitivos. Entonces, esto afortunadamente lo podemos interpretar como una evolución en la construcción psíquica. ¿Cómo reparamos la culpa? Bueno, excelente pregunta, Carlita. Entendiendo esto, entendiendo cómo funciona nuestra psiquis, entendiendo que convivimos, coexistimos con estas dos dimensiones permanentemente. Que cuando hay una cosa es que hablemos de un hecho donde uno se equivocó, bueno, ahí uno debe hacer una autocrítica, que no es lo mismo que autocastigo, ojo con esto, pues se lo suele confundir. La autocrítica es absolutamente necesaria y sana, es decir, bueno, a ver, en qué me equivoqué, asumo y corrijo. Otra cosa es cuando viene esa sucesión de autojuicios que no me llevan a nada de corrección, sino justamente a decirme un montón de cosas invalidantes que me ponen en un plano de castigo. Es esto, porque donde me digo siempre el mismo tarado, o ves al final te mereces porque sos esto, sos aquello, por supuesto que ahí es donde me creo merecedor de un castigo. Entonces esta es la parte que tenemos que evitar. Y esto que requiere un permanente registro y un permanente diálogo con nosotros para detectar esa suerte de yo automático que se puede desatar, que viene por mandatos infantiles. Si de chicos nos decían todo el tiempo no servís para nada, bueno, uno se lo creyó esto y está instalado como una suerte de ley. Entonces cada vez que me suceda algo que no me sale bien, voy a sentir que no sirvo para nada. Se reafirma el patrón y es contra eso que es lo que tengo que luchar. Luchar no, transformar. Hay que aceptarlo, no luchar. Entonces, Freud nos va a desasnar que en los neuróticos, ¿qué pasa? Pueden tender, mejor dicho, a la impulsividad, pero esa desinhibición queda en el terreno del pensar y van a encontrar un freno en la represión antes de pasar al acto. En los primitivos esto funciona exactamente al revés. El pasaje al acto es directo y después viene la culpa, si es que viene, y no estamos hablando de un perverso. En tanto el neurótico, antes del acto,
ya pensó en todos los posibles castigos que lo hacen recular o recalcular de idea. Dicho de otra forma, hoy esto de los primitivos lo podríamos cambiar por la palabra violentos. Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre un neurótico y una persona? Podemos llamarla también primitiva, ya sea por ignorancia o por algún desorden psíquico. Bueno, justamente en esto, el neurótico puede ser capaz de reprimir esas ganas de violentar, que a todos nos sucede. De vuelta a esto, todos podemos tener ganas de romperle una silla en la cabeza a otra persona, pero somos capaces de frenar a tiempo y decir, bueno, está bien, esto lo tengo que transformar en otra cosa, descargar este enojo de una manera más sana. Porque si lo hago, primero que me voy a sentir mal para toda la vida, y segundo que voy a tener que asumir consecuencias que no me van a gustar, como ir preso. Ahora, en una persona bruta, ya sea justificada desde lo histórico, desde su contexto histórico, cultural o psíquicamente trastornada, el pasaje a la violencia es directo. Entonces primero actúo y después, si aparece la culpa, o directamente quizás hasta ni aparece la culpa. Exacto, por eso existe el autocontrol. Bueno, y hasta Freud en este punto se anima a cambiar el Evangelio de San Juan. O sea, fíjense hasta dónde llega, porque cambia esto de que en el principio era el verbo por en el principio fue el acto. Y esto guarda una significación tremenda, porque acá Freud asume el comienzo de la cultura a través de la mediación de la palabra. Cuando no solo quedan instauradas las prohibiciones básicas de vuelta, el asesinato y el incesto, sino cuando empezamos como especie a encontrar recursos simbólicos para, en lugar de dejarnos llevar por el impulso de matar, podemos empezar a hablar, donde la violencia pasa a ser el último recurso y no el primero. Esto es, insisto, de un incalculable valor simbólico. Freud está diciendo que una vez que, en vez de tirarle una piedra por la cabeza a ese otro que me hacía enojar o no me gustaba, pude por lo menos insultarlo. Esto ya fue un tremendo avance. Por supuesto que a lo que debiéramos llegar es a poder encontrar un diálogo constructivo, ni hablar, ¿no? Pero ya que por lo menos me salga el insulto y no el acto, bueno, ya era una mejoría importante. Por eso, volviendo para atrás, es que va a marcar justamente como no solo la exogamia, sino como el nacimiento de la cultura, como en un pasaje clave como especie humana, y en el desarrollo, por supuesto, psíquico de la especie humana. Y en cuanto a lo edípico, insisto, esto que venimos trabajando en distintas charlas, puede ir mutando, de hecho lo está haciendo, puede ir cambiando, pero no su raíz, no su esencia, no su simbolismo. No importa si estamos hablando de la típica triangulación mamá, papá, hijo, sino que todo eso
es lo que está cambiando, porque por supuesto que la sociedad cambia, las épocas cambian, los roles cambian, pero lo que queda permanente es justamente la significación simbólica. Este es el punto. El Edipo como marca, no quedarnos en, bueno, pero ya esto quedó obsoleto porque ya la sociedad no era como lo era cuando estaba Freud. Por supuesto que no, pero no nos quedemos con esa mirada corta y reducida, sino en esto de el Edipo justamente en su esencia, entender su significancia más profunda. ¿Está? Bien. Bueno, me parecía fundamental que abordáramos este mito en un comienzo, porque justamente es uno, si no quizás hasta el más importante en la obra freudiana, antes de pasar a otros. Bueno, como siempre digo, si quedó alguna consulta, alguna pregunta, alguna cuestión, déjenla en los comentarios, así después la puedo tomar y también podemos a partir de ahí profundizar. Bien, la semana que viene vamos a estar con algún caso renombrado, famoso. Por supuesto que también anímense a proponer lo que les parezca, lo que les guste, lo que les llame la atención, para que lo podamos también trabajar acá. Bueno, no se olviden que a partir de junio van a estar estas prácticas de meditación, afirmaciones y armonización de chakras gratuitas en forma presencial los días sábados, así que quien se quiera anotar me lo avisa a través de las redes o a través del WhatsApp, que es el 11 3209 6198. Bueno, esos son todos, o por mail, layavepsi@gmail.com, o a través de las redes. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias Carlita, gracias Melsalem, así que nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 19, de vuelta para otro espacio donde podamos compartir el pensar, el sentir, el estar. Así que bueno, será hasta entonces. Muchas gracias. Chau, chau.